Hola, ¿se escucha bien? Sí, ¿Aló? perro. Sí, sí, sí. ¿Sí? Genial, qué bueno. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase de nuestro taller de Creol con orientación clínica. Estamos muy contentos y contentas de que se hayan motivado con esta instancia, con esta iniciativa. Bueno, la semana pasada tuvimos una clase inaugural muy buena. Nos mantiene también muy contentos y contentas. Así que sin extender más allá esta presentación, que la anterior, de la clase anterior fue bastante larga, me extendí. Eh, Dejo con ustedes a nuestro profesor Gregory Milholm. Es suyo la presentación, Gregory. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Tello. Espero que todo bien. Y buenas tardes a cada uno de ustedes. Y es un placer para mí estar de nuevo entregándolo mi sabiduría, mi idioma, mi lenguaje, y que es el criollo haitiano, o sino creol haitien. Entonces, la semana pasada tuvimos la primera clase basada en el alfabeto del criollo haitiano, donde aprendimos varias cosas sobre el criollo haitiano. Y como lo pueden ver, fonéticamente y acentuación que tiene el criollo haitiano, vimos eso, y como el criollo haitien es un idioma fonético, lo cual implica que todas las letras se escriben y se pronuncian de la misma forma sin tomar en cuenta la posición de las mismas en las palabras. El alfabeto criollo haitiano contiene las 32 letras y se pronuncian de la siguiente manera. Y la semana pasada fue una tremenda clase donde yo hice una presentación con Teo, donde hablábamos sobre de la historia de Haití, de la independencia de Haití y también del criollo haitiano. Entonces, hoy día vamos a seguir, pero antes de seguir vamos a repasar las letras. No sé si hay nuevo en el grupo de hoy y vamos a verlo. Es que el criollo haitiano, el creol haitien o creol, el criollo haitiano o creol haitien está estructuralmente basado en el francés, porque el criollo haitiano tiene un porcentaje de 80% de francés. Entonces, porque Haití fue colonizado durante muchos años por los franceses, entonces Haití tiene dos idiomas. Entonces, primero tenemos francés y segundo tenemos creole. Y el creole es un idioma que está en el Caribe, está presente en varios países en el Caribe donde uno puede escuchar el idioma. Por ejemplo, está en Cuba también y Dominica están hablando sus creoles, pero el creol es el idioma que nació en Haití, porque Haití fue realmente el país donde los esclavos tenían que hablar de una forma para poder independizarse de los franceses y también de los americanos, igualmente de los ingleses y de los holandeses. Entonces, ellos tenían la idea de crear un lenguaje donde era tan complicado, era tan difícil hablar francés porque todos lo fueron, no estuvieron en una casa donde pudieron aprender a hablar el francés. Y entonces, para poder liberarse, tenían la idea de crear un idioma que ellos pudieron entender en esta época como, como era una época tan crítica, una época donde uno tenía que lucharse, tenía que decir que ya basta la esclavitud. Y hay
muchos países donde el creole está presente. Por ejemplo, Bahamas, Canadá, Chile, Cuba. Chile, porque en este momento en Chile hay muchos haitianos. Somos muchos en Chile en este momento. Por eso Chile está en la fila, en la lista de los países que uno puede escuchar el idioma creole. Y también tenemos Estados Unidos, donde hay muchos haitianos, Francia, Guadalupe y Guayana. Tenemos igual Guayana francesa y también Islas Caimán. Tenemos igual creole en Puerto Rico y República Dominicana, México, Venezuela, Argentina, Brasil, porque en estos países hay muchos haitianos y la formación del creole es de 80% de franceses. Igual hay inglés en este momento, hay español, hay castellano de chileno y también proviene del oeste de África, como en Nigeria, Ghana, y está mezclado con Wegbe, que es un idioma de África, también Kikongo, Yoruba e Igbo. El creole está formando así. Y se evolucionó como dialecto negro del francés. Podemos decir, el criollo haitiano evolucionó como un dialecto negro del francés, aunque ya estas dos lenguas no son inteligibles entre sí, por lo que es incorrecto referirse al habla haitiana como un dialecto del francés. Pero creo que personalmente el creole es una deformación del francés, porque casi todas las palabras tienen el sonido, tienen la pronunciación, sino ortográficamente no está escrita de la misma forma. Pero creo que a escuchar el sonido uno va a pensar que estamos hablando francés, pero eso no. Yo puedo hablar francés y creole, por eso puedo decirlo que realmente es una deformación a como 80% del francés, el creole. A pesar que tenemos algunas oraciones de inglés, de español, tenemos una sola oración de China, que es Hinghang, la única oración que está escrita con H al principio en creole haitiano. Y este dialecto es hablado en Haití por emigrantes haitianos en toda la zona del Caribe y se extiende incluso hasta pequeños núcleos. En Francia, sí, con pequeños núcleos, porque en este momento Haití está representado en los continentes, casi en todos los continentes en el mundo, porque los haitianos están viviendo en cualquier lado, en cualquier lugar en el momento. Ahora tenemos muchos haitianos en China, en Japón, en Taiwán, en Australia, en África. Por eso creo que estos núcleos tienen una fuerte importancia, porque cuando hay un haitiano o dos haitianos, si se encuentran en la calle, van a hablar en creole. Por eso creo que muchos chilenos tienen problema cuando en un espacio hay dos haitianos. Siempre van a tener la idea de hablar en creole, porque es su idioma. Entonces, hasta en Canadá, en Ecuador, Colombia, Chile y Estados Unidos viven migrantes haitianos, y en Chile somos mucho, por eso Chile ahora tiene su creole, y lo que ustedes están haciendo es aprender para poder comprender más a los haitianos, porque muchos no pueden hablar el castellano y sabemos todo que el castellano está un poquito complicado, tiene muchas reglas, pero el criollo haitiano o el creol haitiano o el creole haitiano no tiene tantas reglas.
como español o sino castellano. Por eso lo agradezco de todo mi corazón porque tienen esa voluntad, tienen esa idea y ustedes están pendientes a aprender y conocer a nosotros. Y eso sí es bueno porque ustedes lo considero como amante de la sabiduría. Y vamos a ver ahora cómo se constituye el alfabeto del creol haitiano. Se constituye así. Tenemos 18 consonantes, 3 semiconsonantes, 7 vocales orales en el criollo haitiano y 4 vocales nasales. Así se constituye el creole haitiano o el creol haitien. Y creole haitiano, criollo haitiano o creol haitiano es creol haitien. Lo que estoy haciendo ahora es enseñar el creol haitien. Lo que ustedes están haciendo es aprendiendo el creol haitien. Voy a decirlo, eso siempre, estamos aprendiendo creol haitien. Entonces, se constituye así. Tiene 32 letras. El creol haitien tiene 32 letras. Y esas 32 letras son la A, la 1, B, tenemos CH, en criollo haitiano, tenemos la D como en castellano, E, E, y con acento a otro lado es en criollo haitiano. Esta reemplaza OR, el sonido de OR, computador. La reemplaza este sonido que fonéticamente así. Computador, o sino director, or, la tiene ahí a sola el sonido de OR en el castellano. Tenemos F, G, H, I, J, K, L, M. Voy a escribir la pronunciación. Uno puede enfocarse más. Vamos a escribirlo. En el criollo haitiano, la primera letra es A. B, D, E, la E con acento reemplaza R en castellano. R en castellano. A veces. F, F.
F. Teo, ¿me escuchan? Acá estoy. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Todo bien. ¿Y se ve bien también? Se ve muy bien. Sí. Ok, Se ve completa la pizarra. ok. Bueno, gracias. ¿Sí? En criollo haitiano, la A sigue siendo A como en castellano. A, un, B, sh, D, E, E, F. Se pronuncia así. Es como la F. Su pronunciación es como si tuvimos una E así, más F en castellano. F, F. Y tenemos muchas letras donde vamos a utilizar la E con acento más la letra. Entonces tenemos F, F. Y si hay que escribir una oración, un ejemplo, en el criollo haitiano, tenemos avis, avis, idea, idea, avis. En criollo haitiano, todas las letras se escriben y se pronuncian de la misma forma. Hay que pronunciar todas las letras en el criollo haitiano o el criollo haitien. Con la A podemos escribir un son. Un son. A-N-S-A-N-M. Ensemble. Juntos. Juntos. B se puede escribir bonjour. Buenos días. Buenos días. Shh. Por ejemplo, con shh, puedo escribir Chile. Chile en criollo haitiano es Chile. 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 D'accord. De acuerdo. Effort. Esfuerzo, como esta. Internacional. Internet. Internet. Por ejemplo, internet. 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 Fuerte. O si no, fuerte. ¿Qué pasa? Lo que podemos ver es que en el castellano, cuando tengo ER, y OR, en el criollo, esta se reemplaza por E con acento y O con acento. E con acento, O con acento. Por eso,
tenemos la E con acento para reemplazar, por ejemplo, estas dos letras juntas en el castellano y OR juntas en el castellano o en el español. La idea es que todavía no hay una academia de creole haitiano, realmente. Realmente intentaron hacer la academia allá, pero al final ellos tuvieron un problema. No había fondo para continuar hacerlo. Había debate en muchos años atrás, donde en el país llegaron unas personas para poder implementar Academia Creole Haitiano. Y eso era realmente imposible en este momento. Y aún no tenemos realmente una explicación, porque en la primera clase había una alumna quien preguntó sobre de la E en el criollo haitiano. Pero la primera ortografía técnica para el criollo haitiano fue desarrollada en 1940 por Ormonde McConnell. Posteriormente se revisó con la ayuda de Frank Laubach, lo que resultó en la creación de lo que se conoce la ortografía McConnell-Laubach. La ortografía McConnell-Laubach recibió críticas sustanciales de miembros de la élite haitiana. El erudito haitiano Charles Pressoir criticó la ortografía de McConnell-Laubach por su falta de vocales redondeadas delanteras codificadas, que suelen ser utilizadas solo por las élites francófonas. Otra crítica fue el uso generalizado de las letras, donde en el criollo había crítica sobre de unas letras como la K, W y Y. Según el profesor Pressoir, parecían demasiado estadounidenses. Esa crítica del aspecto estadounidense de la ortografía fue compartida por muchos haitianos educados, que también criticaron su asociación con el protestantismo, ¿no? Lo que podemos decir es que la primera y la última vez donde ellos tuvieron la idea de crear la Academia del Criollo Haitiano fue en 1940. Entonces, no fue fácil porque todavía siguen las críticas y por eso uno lo que puede decir sobre de este acento, el agudo que tiene el criollo haitiano, que está con 3 letras, se utiliza con 3 letras, solamente con la A, la primera letra, la A, con la E y la O. En criollo haitiano tenemos solamente 3 acentos, en la A, en la E, en la O. Pero haciendo clase, siempre tengo que contestar esa pregunta sobre el acento. Pero lamentablemente en la mañana tuve que buscar mucho sin encontrar nada sobre de por qué y cuándo hay que utilizarlo. Pero si hay una forma es que uno tiene que utilizarlo con la A, que tiene unas palabras nuevas, que no son mucho, no creo que son 10. Y la E y O, con la E para reemplazar a veces R del castellano y con O para reemplazar OR. Por ejemplo, si tengo que decir director en criollo haitiano, director, ¿qué voy a hacer? A escribir director. 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 Tengo que reemplazar OR
E con acento. Como en criollo no utilizamos C, utilizamos K para reemplazarlo. Tengo una nota sobre eso. Entonces, en esta forma, lo que tengo que hacer es director, director. O si no, director, director. Profesor, profesor. Profesor. Igual. De esta forma. De esta forma tengo que pensar. Porque ese acento es imaginario. Imaginario. Eso dicen. ¿Qué? Es imaginario este acento. Por ejemplo, si tengo que reemplazar OR en una frase, en una oración en criollo, lo que voy a hacer organización. Organización. ¿Qué tengo que hacer ahora? Es reemplazar. Es organización. Es reemplazar or. O, solamente hay que sacar R para tener la pronunciación en criollo haitiano. O R se reemplaza por O acento. Organización. Organización. Entonces, solamente de esta forma tengo que explicarle por qué utilizamos el criollo haitiano este acento. Es un acento imaginario para poder dar fuerza a la oración. Eso, lamentablemente no hay más explicación. Y después en criollo tenemos A, B, Sh, D, E, F, G, H, I, J, K, L, K, L, M, N. L es como en criollo haitiano la mezcla de nuestra E con acento imaginario más L del castellano. Entonces, L, M, N, N. La letra es E. Con esa letra en criollo tenemos varias letras que tienen una pronunciación así, fonéticamente, un sonido como si esta letra fue mezclada con la letra del castellano. Por ejemplo, E, con E podemos escribir F, I, L, M, N. E, L, M, N. 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 Profesor, Dime. ¿por qué en organización se reemplaza la I latina por la Y? Ok, la idea es que
En criollo haitiano, cuando tengo que escribir, cuando tengo una oración y termina con ON, si hay que escribir, antes de ON no puedo poner I. En la regla dice que después de ON tengo que poner Y en criollo haitiano para tener la pronunciación. Entonces, lo que tenemos en el criollo, te lo voy a explicar bien. Espérame. En la formación, ¿dónde está? En la formación del criollo haitiano, o si no, se constituye así. Tenemos ON como vocales nasales. Entonces, ON como vocales nasales no puedo poner, es prohibido poner I antes de poner el vocal nasal en el criollo. Eso es. Todas las palabras como elección en criollo, Y. Contaminación en criollo para poder tener la pronunciación. Sion, ion, en criollo no podemos escribirlo con I, sino con Y. ¿Me entiendes? Hola. Sí, muchas gracias. ¿Está bien? Entonces, todas las oraciones en criollo que tienen que terminar con este sonido sion son con Y. Todas. Y primero. Y-O-N. Sion. Televisión. Profesor, disculpe, en el caso de directe, OR lo reemplaza por una E con tilde, ¿cierto? Pero en el caso de organización, la OR la reemplazaría por una O con tilde. ¿En qué caso ocupo la O con tilde y en qué caso la E con tilde? La O con tilde siempre la ocupamos al principio. ¿Cuándo está al principio? Cuando está al principio tenemos que poner, por ejemplo, teníamos organización. Entonces, en la regla haitiana, sí, el sonido que tenemos al principio de la oración es OR, al tiro vamos a ponerlo O con acento, pero al final teníamos profesor. Para cerrarlo, uno tiene que poner E. La idea es que al principio de una frase, uno tiene que, cuando tengo que poner OR del castellano, si hay que cambiarlo, es por la O con acento. Y al final, si está al final, uno tiene que poner E con acento. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, me queda mucho más claro. Ahora lo entendí. Muchas gracias. Sí, bueno. En el criollo haitiano, uno tiene que cambiar al principio de una oración, de una frase, de una oración en el criollo haitiano, si hay que reemplazar OR, que está al principio de la oración, uno tiene que poner O con acento. Pero si OR en castellano está al final, uno tiene que poner E con acento. Es la idea del criollo haitiano. Es el cambio que hay. Entonces, todas las palabras que tienen una sonorización final, sion en criollo, son así. Y-O-N. Nada más que eso. Televisión, contaminación, elección, pasión, acción, todo eso con Y-O-N. Hay que poner Y ante el vocal, porque así es la regla en el criollo haitiano. Entonces, vamos a seguir con las letras. En el criollo haitiano tenemos N,
que es N. 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 NG en el criollo sirve para reemplazar la N con tilde del castellano. Nie, pero lo llamamos nie. Nie. La pronunciación es nie en el criollo haitiano. Nie. Y tenemos O y O con acento que sirve para reemplazar on. Cuando tenemos OR al principio de una oración del castellano. Exacto. Y hay on, u, un, con un, la O está muerta en esa letra del criollo haitiano. Un. Tenemos P y también ER. Si no, era así. Después viene S. Después T, esa oui. Es como uy. Después V, en criollo, W es W. Esta letra es V. Así. V. Y. Ok, lo voy a escribir así. W. Y después Y. Y Z. La Z en criollo es Z. Z. Entonces, 32 letras que tiene el criollo haitiano en... Sí, todo bien ahora. Estamos bien. Gracias. El alfabeto se constituye así, de 32 letras. Y las 32 letras son A, B, Sh, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, U, Un, P, R, S, T, W, W, Y, Z. Tenemos estas letras que tienen la presencia de la pronunciación de esta E con acento. Por ejemplo, tenemos F, L, M, N, F, L, M, N, R, S, en el criollo haitiano. Ahora, en el criollo haitiano, las letras CH se juntan porque no hay C en criollo haitiano. H está presente, pero no utilizamos H, que solamente en una sola palabra, sino estas dos letras que no utilizamos se juntan para poder formar una sola letra,
que es sh, la CH. Sh, se juntan. Entonces, lo que podemos escribir con CH en criollo que se juntan es toronja. Toronja en criollo es shadek. Shadek. Cuando hay que pronunciar K en criollo o en creol, no utilizamos C. Por eso, en cualquier lugar donde vamos a necesitar el sonido en criollo, tenemos que poner solamente K para reemplazarlo. ¿Por qué? En criollo haitiano no tenemos C solo. No. Por eso, primero tenemos sha, que es sh, como una letra A, D, E. Y K. ¿Qué hacemos? Reemplazamos CH como una sola letra y al final no podemos poner C porque no utilizamos C solo, ponemos K. En cada rato uno va a necesitar pensar que si yo tengo que escribir algo en criollo haitiano, no tengo que poner C, sino hay que reemplazar C por K. Y también CH son una sola letra. Y otra cosa es que en criollo haitiano no utilizamos U solo. No tenemos U. Sino para poder tener el sonido U en criollo, ponemos antes de la U, O. Y al final, O más U, ahí tenemos U como sonido, como pronunciación de una letra. U, no es O, sino la O está muerta. Solamente tenemos que decir U como si fuera en castellano, pero para escribirlo uno tiene que poner la U. Pero para pronunciarlo es solamente U. Entonces, si hay unas letras que no utilizamos, que no ocupamos en criollo haitiano son C, U. Si no, la mezclamos con otra letra para tener el sonido. Lo que podemos ver en el alfabeto es que en criollo haitiano no hay Q y también no hay X. No utilizamos en el criollo haitiano ni U, en el criollo haitiano, en el alfabeto, en el idioma de los haitianos, no hay U, no hay C, no hay Q, no hay X. No hay U, no hay C, no hay Q, no hay X. Hay H, pero entre paréntesis. Para poder tener este sonido, porque necesitamos tener esta letra, por eso dijeron, vamos a deformarla. ¿Qué hicieron? Hicieron primero O más U y al final tenemos U. Pero para pronunciarlo, pero para escribirlo, uno tiene que escribirlo así. U. No hay C, sino hay C más H. Eso, para pronunciarlo, es sh. No hay Q. Cuando uno tiene que tener ese sonido de Q, ¿qué hicimos? Igual, reemplazamos por K. 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 Como si fuera CA.
K. K. Y X se reemplaza por SK. SK. Si en una oración tengo que poner X, o si no tengo la pronunciación, el sonido de X en el criollo, es porque X está reemplazada por SK. Ejemplo. Porque en criollo es paz que paz, no, sino con la Q, lo siento, en la K, o si no, sí, se puede utilizar a tu lado, porque es paz que. Una oración con X. X. Teo. Acá. Por favor, dame una oración con X en castellano. Con X, sexo. Sí. Bueno, gracias. Sexo. Con X. Sexo del castellano para reemplazar X en criollo haitiano. Vamos a reemplazarlo así. Sex. Se reemplaza con, no era así. KS. Sex. ¿Listo? Sí. Sex. Entonces, en criollo haitiano se reemplaza X por KS. Y también Q por K. ¿Por qué? Es pasqui. Entonces, son unas letras en el criollo haitiano, pero que no se anda sola, sino se anda con otra. Se juntan esas letras. Para poder tener U en criollo, tengo que tener primero O más la U de castellano. Para utilizar C y H en criollo, tengo que tener C más H y al final va a tener sh. Y reemplazar Q, que no hay en criollo haitiano, eso se reemplaza por K. Lo podemos ver porque es pasqué. Y para reemplazar X es KS. Ejemplo, sexo, sex. KS. Sex. Y H solamente hay una sola palabra, una sola oración en criollo haitiano que se empieza con H, es he, hung. Eso es de lo chino. He, hung. ¿Qué es querea? Querea. ¿No hay preguntas sobre eso? En el chat no hay ninguna hasta ahora, Gregory. Okay. Ninguna. Está todo bien. Muchas gracias. Es que todo bien en eso. Y lo que podemos decir es que igualmente sí hay que escribir unas palabras como los nombres en el criollo haitiano. Uno puede utilizar KS y en los nombres en criollo haitiano no vamos a tener CA sino K. Y una persona, por ejemplo, Carlos en criollo haitiano, no podemos escribirlo así.
Carlos, sino Carlos. Y si hay que escribir Cristian, en criollo haitiano, vamos a cambiarlo Gregory, así. disculpe, Sí. no se alcanza a enfocar lo que está escribiendo arriba del cuadrado. La cámara llega casi justo al Ok, límite superior. ok, bueno, gracias. En criollo haitiano no puedo escribir Carlos, así, Carlos, sino Carlos. Y la R no es necesaria. Y si tengo que escribir Cristian, uno así. Tengo que escribirlo así. Cristian. ¿Por qué hay que poner Y? Es porque tenemos vocal. Y ahí, antes de poner vocal, esos son vocales. Un, en. Y a veces, un. Antes de poner eso en una oración en criollo haitiano, siempre, si necesito que se pronuncie fuerte bien, uno no tiene que poner I. Eso no se hace. Es prohibido en el criollo haitiano. Sino antes de poner esta, tengo que poner la Y. Con las vocales. Con esa. Y ahí tengo yo, ya, ye, yun. Por eso tengo Cristian. Tengo Carlos, tengo Cristian. No hay que poner I. Eso es. Y después, lo que podemos decir es que no hay letras mudas en el criollo haitiano. No hay letras mudas. Todos los sonidos se escriben siempre de la misma forma, o sino de la misma manera, y se pronuncian así también, excepto cuando una vocal tiene un acento grave. No hay letras mudas en el CH, en el criollo haitiano. Todos los sonidos se pronuncian de la misma manera y se pronuncian así también. Se escriben y se pronuncian así también. Hay que escribirlas, hay que pronunciarlas. Excepto cuando hay una vocal que tiene un acento grave antes de N. ¿Qué hicimos? Esta E lo ponemos antes de N. Entonces tenemos O así antes de N. Y también A así antes de N. Por ejemplo, si tenemos que escribir una oración con N, lo que puedo hacer es que pen, el criollo es pena. Pena. También puedo escribir el criollo que es odio. 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 Pen, pena. Puedo escribir teléfono. O si no, teléfono.
teléfono. Y puedo escribir pan, pana. Es que no hay letras juntas en el criollo haitiano. Todos los sonidos se escriben siempre de la misma forma y se pronuncian así también, excepto cuando una vocal tiene un acento grave. Acento grave, ese. En el criollo haitiano, siempre al otro lado. Un acento grave. Y como antes de N, lo que la conviene, antes de N, en el criollo haitiano, en una vocal oral en lugar de una vocal nasal. Se convierte. La idea, ¿qué pasa con eso? En el criollo haitiano, si no hay letra muda, pero hay una forma, hay una excepción. Y esa excepción es así. Cuando tenemos una vocal que tiene un acento grave, antes de N, lo que la convierte en una vocal oral, en lugar de una vocal nasal. ¿Qué pasa? Tenemos pen, en, teléfono, todo eso son oral. Antes, sin eso, teníamos en. Sin el acento, teníamos en, que era nasal, y con el acento se transforma en oral. En, o si no, en. Teníamos on, se transforma en oral. On. Teníamos an, y al final se transforma en an. Eso pasa con la letra. Y cuando está seguida inmediatamente por un vocal en una palabra, los dígrafos que denotan las vocales nasales an, e, on y a veces un se pronuncian como una vocal oral seguida de n. Ejemplo, carbón, en criollo haitiano, cama se dice carbón. Carbón. Después tenemos confundido, ya. Y después lo que tengo es padrino, Es que lo que pasa en el criollo haitiano, sí, todas las letras se escriben y se pronuncian de la misma manera. Solamente lo que tenemos un cambio en el criollo, pero este cambio se hace entre vocal y nasal. En la primera clase vimos vocales nasales. ¿Qué eran eso? Vocales nasales. Que eran a, e, o, un. Y vocales orales que fueron a, e, i, o, u. Si hay un solo cambio en la pronunciación de las letras en el criollo y en el ortográfico, eso pasa con las vocales que tenemos en el criollo haitiano, que son e, o, un. Primero teníamos que era nasal. Cuando ponemos el acento, se cambia solamente en oral. En. Teníamos o, nasal, y se cambia con el acento por on. Teníamos nasal, que se cambia por an, oral. Eso nomás. Sí hay que escribir
Después de eso, cuando las vocales están seguidas de N al final, se cambia por un vocal en una palabra. Los dígrafos denotan las vocales. Lo que hace la dígrafo es denotar las vocales nasales. Entonces, sin la N íbamos a tener pare. Pero como tenemos que ver un caso de dígrafo, vamos a poner otra N, paren. Padrino en criollo haitiano es paren. Confundido es confond. Cama, caban. Entonces, eso era algunas explicaciones sobre el alfabeto, del alfabeto del criol haitiano. Eso se constituye por 18 consonantes que son B, Sh, D, F, G, H, I, K, L, M, N, N. Esa reemplaza N con tilde en castellano. P, R, S, T, V, Z. Son 18 consonantes del criollo haitiano. Y tenemos 3 semiconsonantes que son la U más I, UI, W, W, Y, Y. Y siempre cuando tenemos que pronunciar una oración que termina con ción, tenemos que poner Y o N. Y 7 vocales orales. A, E, I, O, U. 4 vocales nasales que son A, E, O, UN. El único cambio que tenemos en la pronunciación, el ortografo igual del criollo haitiano, depende de esas 4 vocales nasales que tenemos. Uno se puede transformarse en vocal nasal por vocal oral y uno se puede cambiar por vocal oral por vocal nasal. Entonces, como lo tenemos en la pizarra. La idea es que si cada uno tiene este libro digital, creo que uno puede leerlo porque ahí salen algunas notas. Y siempre las clases presenciales para mí es la más perfecta, pero igual estamos tratando de aprender algo nuevo en el criollo haitiano y algo nuevo en nuestra vida. Es que lo que vamos a ver la parte más fácil. Vamos a quedar con 2 clases y estas 2 clases tendrán unas conversaciones y ahí lo vamos a ver porque el criollo es fácil, súper fácil. Solamente antes de aprender a alguien a hablar su idioma, uno tiene que aprenderla desde el básico. Desde el básico que es el alfabeto, porque lo que siempre yo hice con los alumnos, los estudiantes, los que quieren aprender el criollo haitiano, es eso, enseñarlo bien el abecedario, porque sin saber bien el abecedario, eso es súper difícil. Es como que no hicimos nada. Y en criollo haitiano solo tenemos que ver 2 cosas, o sino 3 cosas. La primera, vamos a ver los pronombres personales, que son solamente 6. 6 pronombres personales que tenemos en el criollo haitiano. Y después tenemos unos 7 marcadores de tiempo. Después de 7 marcadores de tiempo, todo esto son verbos que no se conjugan. Por eso el criollo es fácil, no hay cosa de género en el criollo haitiano. Y no sé, Cristian, si tú quieres decir algo. Teo, ¿quieres decir algo antes de continuar? Había una duda en el chat, ¿se la leo?
Sí que una muda. Una duda Sí de que, Karen, es de Karen Lili. En la palabra por qué lo escribió como pasque. ¿Eso es porque la or está entre medio o cómo es? la idea es que, ok, era eso. Era esa. La, la idea es que en el criollo haitiano, porque en el criollo haitiano consideramos que esta es fuerte, igual se le va a necesitar un acento, pero igual en criollo como no utilizamos la Q, enfocamos más con la Q que la OR. No es porque está entre medio, sino es un caso aparte. Y este caso es porque estamos más enfocados con la Q que con la OR. Entonces, al final, lo que cuesta más, utilizamos más la K que poner poqui. Porque en la deformación que tenemos, no tenemos una deformación de casos de dos letras. No es porque está entre medio, sino es porque la idea necesitamos más K que enfocarnos en OR. Y es una pregunta que siempre utilizamos. Pasque, 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 pasque. La deformación solamente olvidamos OR y lo quedan con KE. Y siempre es un problema con esta deformación que tenemos en el criollo haitiano, porque lo voy a repetir, lamentablemente utilizamos mucho la E con acento, la O con acento, pero aún no hay ninguna explicación sobre eso. Pero en este caso utilizamos o nos enfocamos más con la K que con la Q que con la OR. Eso solamente puedo decir, uno siempre va a tener que buscar. ¿Por qué? Porque utilizamos O con acento, utilizamos E con acento, o si no, no hay ninguna explicación. Si uno quiere, puede buscarlo por Gmail, no te va a salir nada. Nada. Yo tuve que preguntar varias veces a muchos amigos porque no soy solo, no soy el único que está haciendo clase en Chile de creole, pero nosotros desde Haití no hay ninguna explicación para explicar por qué utilizamos eso. Sí es porque está entre medio, pero sabemos todo que si tenemos en castellano el sonido de OR al principio, tenemos que poner O con acento. Y si tenemos que ponerlo al final, se va a transformarse E con acento. Eso creo que es realmente algo que cuesta mucho aprender a alguien, entender por qué lo utilizamos así, pero no hay otra forma. Eso es, no sé si... Por el chat dice gracias, Karen Lili. Ok, muchas gracias igualmente. Aquí tuve que pasar toda la mañana, desde ayer anoche estoy buscando eso, porque no me gusta tener una pregunta y que no puedo contestar bien. Pero lamentablemente en el criollo haitiano así es. Si uno va a preguntar a otro profesor, es que se le va a salir igual.
porque hace 1, 2, casi 3 años estoy haciendo clases de creole y era fácil para mí, una vez porque había una francesa en la clase. Entonces ella intentó explicarlo a los alumnos y no era algo concreto. Y al final de la clase tuve que hablar con ella y eso es el problema. Debería haber una nota. No hay ninguna nota por internet. No hay ninguna nota para poder entender por qué y cuándo hay que utilizarlo. Sino, si al principio tenemos OR, vamos a poner O acento en criollo. Si hay OR al final, vamos a poner E acento. En este caso, eso no me puedo decir. Pero todas las palabras que terminaron con, que se terminan con OR, vamos a empezarla para E acento. Todas las palabras que empiezan con OR, vamos a empezarla por O acento. Eso nomás. Es que después lo que vamos a hacer es que tenemos que ver los pronombres personales. Pero Cristian, Teo, no sé si aún tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, o sea, igual estamos un poco justos, no sé si alcance como para un tema extenso. Ok, la idea es que igual voy a tomar unos 5 minutos para poder explicar un poco los pronombres personales porque vamos a entrar directamente en la tercera clase con pronombres personales y marcadores de tiempo. Y en la cuarta clase vamos a pasarla en una revisión y al final unas conversaciones. ¿Bien? Por supuesto, todo suyo en la clase. Ok. Vamos a ver los 6 pronombres personales que tenemos. En el español existen las siguientes clases de pronombres personales: demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos, exclamativos y relativos. Pero en el creol haitiano, creol haitien, los pronombres son las palabras que señalan o representan a personas y objetos, o se refieren a hechos ya conocidos por el hablante y el oyente. Podríamos decir que son palabras que sustituyen a los nombres personales. Solo existen 6 pronombres personales, un pronombre para cada combinación de persona-número. No hay diferencia entre directa o indirecta. Eso es más fácil en criollo haitiano. Personales, solo existen 6 pronombres personales, un pronombre para cada combinación de persona-número. No hay diferencia entre directa o indirecta de pronombre en criollo haitiano. En algunos de ellos se pueden usar formas abreviadas, utilizando el apóstrofe como en M o M apóstrofe, pero no tenemos tiempo para enfocarnos en M con apóstrofe, sino lo vamos directo para lo más utilizado, que son mue, li, nu, yo. En criollo haitiano, los pronombres se constituyen así, los pronombres en el criollo haitiano: singulares y plurales. Singulares y plurales. Primero, para hablar de singularidad, el criollo haitiano, mue, para decir yo. Yo en criollo haitiano es mue. W en criollo es como la U en castellano. Es como si tuvimos M-U-E-N, mue, yo. U es como si no hay O, sino la pronunciación es U.
tú. Tú en criollo es u. Li, la tercera persona, li, es li. Li en criollo reemplaza él o ella, porque no hay que ver género en criollo haitiano. Él o ella en criollo son li, li. Son tres singulares, moi, yo, u, tú, él, ella, li. Moi, u, li. Moi, u, li. Moi, u, li. Moi, u, li. Y plurales, pronombres plurales en criollo haitiano son tres también. Son nu, nosotros, nosotros, vosotros, que no estamos utilizando realmente en criollo haitiano no utilizamos mucho vosotros ni vuestros, no, nada de eso, pero igual hay no para traducir, es que no, vosotros, ellos, ellas, yo, ellos, ellas, yo. Pronombres singulares son moi, u, li. Moi, u, li. Pronombres plurales, nu, nosotros, nu. Vosotros, nu, porque no utilizamos vosotros realmente. Y también ellos, ellas, yo, que no soy parte, yo. Los plurales que se refieren a nosotros y vosotros se escriben y pronuncian igual. Lo que hace la diferencia respecto a cuál de los dos utilizar es cuando en el acto comunicativo se refiere a los demás apuntando con el dedo vosotros, o bien apuntándose a sí mismo para referirse a nosotros, no, nosotros. Esto ocurre siempre al tratarse de este tipo de pronombres. Es que esos son los pronombres personales en criollo haitiano que nos vamos a utilizar en la tercera clase, donde voy a empezar a armar algunas frases. Porque los verbos que utilizamos día a día, diario, son verbos básicos, se quedan así nomás, no hay ninguna conjugaciones de los verbos, sino vamos a ver pronombres personales que ya son y también marcadores de tiempo. Eso es Teo por hoy día. No sé si hay que decirle otra cosa. Queda una duda. Darlene dice, hola, ¿el vosotros equivale a ustedes? Vosotros equivale a ustedes en el criollo haitiano también. Había otra duda también, profesor. El libro al que usted se refiere es la presentación PowerPoint, ¿cierto? Sí, PowerPoint. ¿Sí? Ah, ya. Sí, era una pregunta de Patti. Ok, bueno, es que la idea es que en el criollo, eso, sí, se refiere a ustedes igual, eso es. Pero lo que utilizamos más en criollo cuando estamos hablando de pronombres son moi, yo, u, moi, yo, u, tú, li, él, ella, nosotros, nu, nosotras, nu, igual porque no hay género en criollo haitiano, y también ustedes, vosotros, nu, igual, y ellos, ellas, yo. Esos son 6 pronombres personales, pero al final utilizamos solamente 5, porque sí son 5, porque hay 2 nu, solamente hay que ver el contexto para hacer la diferencia. Y creo que si uno quiere
entender bien el criollo en la próxima clase, uno tiene que por lo menos memorizar los pronombres personales. Son lo más importante. Lo que hicimos al principio o en la primera clase eran buenas cosas realmente, porque uno tiene que entender el alfabeto, el abecedario de un idioma, de una lengua, de un idioma, para poder conocer las letras y formar frases. Entonces, estamos en la cosa más buena. Empezamos desde ahora con los pronombres personales y hay 7 marcadores de tiempo donde utilizamos solamente comunalmente 3: presente, pasado, futuro. Y los verbos sin ningún cambio, nada. Y en la tercera clase ustedes, créanme, van a sentirse bien porque ahí van a poder formar algunas frases, entender algunas palabras, y en la cuarta clase uno va a hacer unas conversaciones con un haitiano. Eso era. Muchas gracias por la tremenda clase, Gregory. La verdad ha sido muy, muy enriquecedora. De verdad, estuve todo el rato muy metido, muchas cosas nuevas, así que me queda mucho por repasar. Lo mismo para todos, lo mismo, o sea, lo que preguntó también Patti, el material que le estamos mandando por correo les va a servir para ir repasando para la siguiente clase. Así vamos a llegar todos más preparados y preparadas y vamos a poder sacarle el máximo provecho a todas estas 4 clases. Así que nuevamente, muchas gracias Gregory por una nueva clase, por esta segunda clase. Muchas gracias igualmente a cada uno de ustedes, porque eso sí es algo nuevo, algo súper importante, algo que va a servir a la comunidad haitiana que está en Chile, que aún no puede entender, no puede hablar castellano, pero y lo que ellos deberían hacer, ustedes que están haciendo, eso me da mucho contento nomás. Muchas gracias, Benjamín, con tu equipo por esta idea, por este proyecto tremendo que estamos haciendo juntos. Muchas gracias y un saludo a cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, donde vamos a seguir haciendo este momento, pasando un momento así. Muchas gracias y nos vemos. Cuídense, ¿no? Por supuesto, nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde entonces. Muchas gracias Gregory. Se pasó. Tremenda Muchas clase. gracias, profesor. Gracias, Benjamín. Gracias, Pati, que estés muy bien. ¿Aló, Gregory? Hola, ¿me escucha? Sí. Ah, ya, ahora que se fue todo el público, le quería hacer una consulta para poderle enviar el PowerPoint. Pablo, si quieres, ¿puedes dejar de grabarnos? Ok. ¿Pablo? Voy a cerrar la sesión, le voy a preguntar mejor por WhatsApp cómo Ok, bueno. por la presentación PowerPoint. Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos igual. Que esté bien. Chao. Igual. Chao, chao.